Este día tengo el gusto de recibir a Dania González. Ella es candidata a diputada por Nuevas Ideas. Queremos conocer los perfiles de candidatos, de quiénes son los que aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa, conocer cuáles son sus propuestas de llegar a la Asamblea y, por supuesto, este acompañamiento para el presidente de la República y para poder llevar gobernabilidad a nuestro país. Dania, buenos días. Bienvenida a nuestro programa en AM. Buenos días a toda nuestra audiencia de AM. Es un placer para mí estar acá y compartir con ustedes acerca de mí, el perfil y las apuestas que nosotros tenemos cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa. Dania, háblenos de sus propuestas, por favor. Bueno, nosotros vamos a trabajar por este país. La ciudadanía ha estado pidiendo por tantos años que se mejore el servicio del transporte público. Nosotros hemos visto, y bueno, yo en mi caso personal he sido usuaria también del transporte público por más de 20 años. Más del 90% de la población es usuaria del transporte, por lo cual creo que si nosotros podemos regular, modernizar un servicio que debe de garantizar un derecho a la movilidad, porque el transporte público va más allá de una unidad del transporte. Tenemos en la actual Asamblea Legislativa nosotros una comisión que se debe de dedicar a obras públicas y transporte, pero lo que tenemos actualmente es una comisión de subsidios donde únicamente se han beneficiado estos empresarios, que de hecho uno de ellos es el que preside justamente un diputado de Arena, que preside la Comisión de Obras Públicas y Transporte. Esas son las realidades que nosotros como futuros diputados debemos de cambiar desde la Asamblea Legislativa, regular esos subsidios del transporte público, porque tenemos en estos momentos muchos empresarios que se están aprovechando de esa situación que el gobierno y con nuestros impuestos estamos pagando de $200 a $400 mensuales a cambio de un servicio de mala calidad y que nunca han querido mejorar. Y es que eso es lo principal, Dania, que nosotros somos quienes subsidiamos estos fondos. Claro que sí, entonces no me parece justo que a costillas de nuestros impuestos se estén pagando a estos empresarios sin que ellos pues den un servicio de calidad. Nosotros debemos de modernizar y de hecho está establecido dentro del Plan Cuscatlán, que es la línea también y la visión que compartimos con nuestro presidente Nayib Bukele desde el Ejecutivo, porque si nosotros modernizamos el transporte público, imagínate que tenemos oportunidades de poder tener un transporte eléctrico, y si nosotros nos venimos y pensamos en términos de costos, los costos en materia de salud son mucho más altos si nosotros seguimos manteniendo a estas unidades del transporte chatarras, porque no le podemos llamar de otra manera, porque esas unidades del transporte actuales contaminan el medio ambiente, contaminan el aire y generan enfermedades respiratorias que son las número 1 consultadas en nuestra red de salud pública. Entonces, si nosotros, va a salir más económico para nuestro país, para nuestro dinero, como Estado, si modernizamos las unidades del transporte público. Obviamente que se pueden llegar a algunos acuerdos de hacer a socios públicos privados, porque la empresa privada, de hecho, es también generadora de fuentes de empleo, pero lo que nosotros hemos tenido en la actualidad han sido mafias del transporte público que han estado dándonos un mal servicio. Además, una de sus apuestas es apoyar el tema del Plan Control Territorial, que sin duda ha tenido tanto beneficio para nuestro país. Claro, yo pues soy originaria del municipio de San Martín. Yo tenía que trasladarme a otro municipio, a Ilopango, a estudiar bachillerato, y de hecho fue de las cosas que yo empecé cuando tenía esa edad a organizarme para poder trabajar con los jóvenes en el tema de prevención de la violencia, porque si nosotros vemos San Martín, Ilopango y Soyapango, han sido municipios bastante estigmatizados por la inseguridad que hemos sufrido en el país. Yo me considero que he sido víctima de la inseguridad. Yo salía de mi casa y no sabía si iba a regresar viva, y a lo mismo mis hermanos, mis padres y la mayoría de la población. Entonces, ahora nosotros hemos visto que gracias al Plan Control Territorial, que ha tenido cero apoyo por parte de la actual Asamblea Legislativa, donde no han querido aprobar el financiamiento para el Plan Control Territorial. A pesar de todo eso, nosotros hemos sumado alrededor de 37 días con 0 homicidios. Con cifras históricas que definitivamente es innegable los resultados del Plan Control Territorial, y que la realidad para todos los municipios que usted mencionaba ahora es otra, Dania. Claro, yo de hecho hemos recorrido, ¿verdad? Durante todo este tiempo esos municipios. Las personas nos los han hecho saber también en el territorio. El liderazgo del presidente Nayib Bukele junto al ministro Rogelio Rivas, la verdad es que han hecho diferentes cambios.
Vemos también de que las condiciones de nuestra Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, ahora son condiciones que de verdad les dan gusto a ellos trabajar. Hemos platicado con algunos en estos recorridos donde ellos han estado presentes y la verdad es que ellos están muy agradecidos con el presidente Nayib Bukele porque hoy sí nuestros héroes azules tienen las condiciones dignas, tienen un aumento salarial que también es lo que ha estado contemplado dentro del presupuesto general de la Nación para este año, que también los diputados se negaron, por cierto, con el ministro. Dar sus fondos. Correcto, el ministro Rogelio Rivas, pues ya hemos platicado en diferentes ocasiones, también con el futuro presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. El 1 de mayo, nosotros cuando lleguemos a la Asamblea Legislativa vamos a aprobar los más de 90 millones de dólares que tiene secuestrada la Asamblea Legislativa para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Es injusto que hay muchas comunidades que necesitan que esos jóvenes tengan oportunidades, pero a causa de el financiamiento pues todavía no se han podido ejecutar estos proyectos. Sin embargo, esperamos el 1 de mayo ya aprobar ese presupuesto. Sobre todo porque si hablamos del Plan Control Territorial es hablar de un plan con fases que trae oportunidades a estos niños y a estos jóvenes. Claro, nosotros hace una semana firmamos un convenio, diferentes candidatos a diputados por San Salvador, se nos sumó también nuestro ministro Rogelio Rivas, eran comunidades de Apopa, de Soyapango, de Ilopango, de San Salvador como tal, donde con líderes comunitarios firmamos un convenio donde nos comprometemos a que trabajar todas estas fases de la mano, porque creo y considero de que la Asamblea Legislativa tiene que estar trabajando de la mano con el Ejecutivo. Si nosotros hemos visto que no se ha trabajado de esa forma es porque los actuales diputados siempre han negociado con la seguridad de los salvadoreños, pero toda la vida ellos han hecho de nuestra seguridad un derecho que tenemos, un negocio. El tema de la seguridad en sectores como en el que usted vive en el municipio de San Martín también ha llevado beneficio no solo en el tema de seguridad, sino que también en empleo. Hoy se ha desarrollado mucho más el municipio de San Martín y se lo pregunto porque usted es originaria del lugar. Bueno, es que si nosotros tenemos una mejor seguridad pública, van a haber diferentes aspectos que van a ir mejorando. Por ejemplo, la economía. Claro que mejora la economía de un país con una seguridad pública eficiente, porque tenemos a comerciantes por cuenta propia donde las extorsiones han disminuido el más del 40% a nivel nacional. Eso indica de que más personas están generando esa confianza y sobre todo después de una pandemia que hemos visto que nos golpeó fuertemente. Ahora los comerciantes por cuentas propias, las MIPES, se sienten seguras de tener su negocio y que no va a llegar a alguien a pedirle una extorsión. Además de eso, la generación de fuentes de empleo y a nivel internacional, nosotros y con la calificación también que tenemos del presidente Nayib Bukele, que lo posiciona también de los más populares a nivel regional y en el número 1, eso genera confianza para empresas internacionales que quieran invertir en nuestro país y con eso pues generar mayoría de empleo. Nosotros vimos recientemente la inauguración de Camino a Surf City. ¿Qué representa eso? Y con elementos de seguridad, mayor inversión, mayor turismo. Y eso pues obviamente nos generan oportunidades para esas personas, para los jóvenes sobre todo, que puedan tener un país mejor. Además, la seguridad pública también tiene que ver con el tema de salud. Ahora son menos personas que están baleadas, menos personas que llegan a consultar por este tipo de casos en la red hospitalaria. Y sobre todo el tema de educación que nosotros veíamos en Apopa. Yo visité una comunidad donde habían hecho una pasarela al final del pasaje, porque los jóvenes no podían irse por la calle principal por temor a que les pasara algo. Entonces, la educación también va a mejorar. Bueno, Dania, vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Y al regresar vamos a conversar sobre el comportamiento de la Asamblea Legislativa. Usted es una candidata joven, 26 años, es licenciada en Relaciones Internacionales con estudios en Israel, Estados Unidos, Rusia, Italia, Colombia y México, y es la candidata más joven. Sí, correcto. La candidata más joven con propuestas muy importantes que vamos a seguir discutiendo más adelante, pero también es importante ver desde esta juventud que aspira a transformar la política del país, cuál es su opinión respecto a lo que hemos visto en el último año y medio en la Asamblea Legislativa. Con esto y más, volvemos tras la pausa. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando
con, sin duda, la voz de la juventud. Es importante mencionar, destacar que Dania González, candidata a diputada por San Salvador, tiene solo 26 años, una diputada muy joven. Tiene 10 años de experiencia en sociedad civil, fundó y presidió una fundación juvenil que promueve la participación política juvenil con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. A lo largo de su carrera ha coordinado programas de emprendimiento social. ¿Qué quiero decir? Es sin duda una joven que lleva 10 años con mucha experiencia llevando el pulso de todo lo que ocurre en nuestro país, y lo que no puede pasar desapercibido pues es el trabajo que hacen los diputados en la Asamblea Legislativa. Quiero compartir con usted, Dania, una nota donde se muestra cómo nuestros diputados, los diputados de la Asamblea Legislativa, han prácticamente abandonado el Palacio Legislativo. ¿Y por qué? Porque se encuentran en trabajo de campaña. Vamos a ver una nota al respecto. Así lucían los pasillos de la Asamblea Legislativa. Los diputados se ausentaron del Palacio Legislativo para incrementar su trabajo territorial, ya que el miércoles es el último día para hacer campaña antes del silencio electoral, que entra en vigor a las 0 horas del jueves. Está la campaña, desde el miércoles en adelante está la campaña, está la terminación, la labor legislativa no se ha parado. Ustedes han sido testigos de que aquí han habido comisiones trabajando. Pero ninguna de las dos comisiones programadas para este martes se reunió, debido a que los diputados, miembros de las mesas de trabajo legislativo, no asistieron, pese a que estaban convocados. Los partidos de oposición, cuyas cifras en las encuestas no son tan alentadoras, justifican esta decisión. Hay cierres de campaña, es la comunicación con la población de las propuestas de los diputados en sus territorios, tienen que realizarlas. No hay otra manera que la población conozca esa situación. Durante la campaña, los diputados recortaron la semana de trabajo a 3 días al programar las sesiones plenarias para los miércoles y tener 4 días para hacer campaña. Para evitarse inconvenientes, los directivos no convocaron a sesión plenaria esta semana. Podría creerse que esta decisión la tomó la Junta Directiva partiendo primero de la campaña. Yo creo que es un caso no circunstancial, es un caso especial por la elección del próximo domingo, aunque yo no lo justifico, ¿verdad? Porque aquí nos pagan los 30 días. De ahí que en la mayoría de las encuestas los salvadoreños han reprobado el trabajo de los legisladores y podrían dar un golpe de timón a través de las urnas el domingo. Dania, una situación que no solo observamos esta semana, la hemos observado en los últimos meses prácticamente, cuando los diputados en la Asamblea Legislativa pues se ha observado su ausencia, la falta de comisiones, muy contrario a lo que vimos en meses pasados, cuando prácticamente se dio este acoso a muchos de los funcionarios donde eran llamados a las comisiones. Bueno, ellos, la verdad que yo sé que están bastante preocupados, ellos van a perder el poder, tienen aproximadamente 3 días dentro de la Asamblea Legislativa, y considero que actualmente ellos siempre han hecho lo mismo. Nunca han querido trabajar por los salvadoreños. Vimos en la pandemia que no hicieron absolutamente nada para acompañar esas estrategias que tenía el Ejecutivo y rescatar y la salud de la población salvadoreña. Ellos, por más trabajo territorial que supuestamente están haciendo... Dania, pero no es lo correcto, porque al final no es correcto que ellos puedan abandonar. Ellos perciben un sueldo, lo están percibiendo de nuestros impuestos, y vaya que cuando hay un atraso por su sueldo, hemos visto lo que ha ocurrido en nuestro país en este año y todas las críticas al presidente de la República. No es correcto que se ausenten de esta manera de la Asamblea Legislativa, y al final es el punto que nos interesa a los salvadoreños. Sí, ellos pues quieren cobrar el cheque completo y al final no trabajan. Nosotros hemos visto, y yo veía un análisis, que el presupuesto de la Asamblea Legislativa se ha triplicado en los últimos 10 años y la producción de leyes ha disminuido. Entonces ahí nosotros vemos de que lo que verdaderamente ellos nos están ofreciendo es absolutamente nada para de beneficio de la población. Actualmente pues creo que ellos andan de vacaciones, porque tampoco vemos trabajo territorial de ellos. Ya la campaña ya se terminó y ellos sí que han hecho campaña supuestamente temporal, porque ninguna comunidad los está recibiendo. Entonces no es justo, porque si un salvadoreño se ausenta de su trabajo, si un salvadoreño llega 1 hora tarde, 1 minuto tarde a su trabajo, puede hasta quedar despedido. Y ellos están dando el lujo incluso hasta de dar declaraciones públicamente que van a andar haciendo campaña con nuestro dinero. No les basta todo lo que nos han robado, que aún continúan esos minutos
esas horas que ellos andan supuestamente haciendo campaña, nosotros se las estamos pagando y al final creo que eso no debería de ser así. Y de hecho decía el diputado Beltrán que no existía justificación para que no se hubiese agendado trabajo de comisiones en esta semana. Quiero mostrarle a propósito la portada de Diario El Salvador, quien hace referencia a este mismo tema, y es que creo que es un tema que indigna a los salvadoreños, a todos los salvadoreños que trabajamos, que cobramos un sueldo. Ahí está la fotografía de la Asamblea Legislativa, una asamblea que debería de estar trabajando, dice abandono laboral. Así lució la mesa de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa esta semana, que los diputados abandonaron su trabajo por la campaña electoral. Y sobre todo, Marisol, sabes, tenemos tantas emergencias en este país. Nosotros aún continuamos con la emergencia del COVID. Hemos visto, imagínate que el presidente hiciera eso, de verdad, con que nuestro presidente está trabajando y han querido hasta destituirlo por el trabajo 24/7 que ha hecho Nayib Bukele. Ahora veamos la contrapartida, ¿verdad? Ellos hasta abandonan su empleo por andar haciendo campaña que no les va a funcionar. O sea, es totalmente ilógico. Actualmente nosotros hemos visto cómo el gabinete del presidente Nayib Bukele está trabajando 24/7. Vimos que el día lunes ya empezaron a entregar las computadoras para mejorar la educación de nuestros estudiantes, de todos los niños, de todos los jóvenes. Y eso es una de las cosas que nosotros vemos a comparación. Si nosotros de verdad comparamos las cosas, vemos a un presidente que está trabajando 24/7, a comparación de un abandono que se está haciendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Y por eso es que esa institución está totalmente mal evaluada por los salvadoreños. Y creo que el 28 de febrero es clave y va a ser totalmente histórico, porque son de las cosas que las personas ya no queremos ver. Nosotros estamos pagando de nuestros impuestos. Nosotros de verdad considero que ellos no se ponen en el lugar de los salvadoreños, porque si se pusieran en el lugar de los salvadoreños, supieran todas esas necesidades que actualmente nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué no están ahí a esta hora, ahorita trabajando, tratando de aprobar el presupuesto para el Plan Control Territorial? ¿Por qué no están ahí en estos momentos tratando de buscar formas de financiamiento? Solo el año pasado fueron alrededor de 620 millones de dólares que llegaron hasta diciembre, y muchos de esos formas de financiamiento se vencieron. Algunas eran hasta donaciones, pero ellos, el tiempo no les alcanza, pero para andar en campaña supuestamente sí. Dania, es importante mencionar que usted tiene una propuesta para los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. Claro, de hecho, en esta trayectoria dentro de sociedad civil he trabajado mucho por el tema de la transparencia, la democracia y el fortalecimiento institucional. Considero que el órgano judicial es de las instituciones, para empezar, que no lo digo solo yo, sino que también es la percepción ciudadana, es de las más corruptas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la actual Asamblea Legislativa y estos partidos políticos tradicionales se han dedicado a hacer de este órgano judicial una institución que ha puesto a funcionarios, titulares, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con repartos partidarios. Entonces, eso ha afectado que los salvadoreños no tengamos una justicia en igualdad de condiciones. Por eso es que la justicia ha sido selectiva todo este tiempo, porque tenemos a un fiscal general de la República que ha hecho la campaña de un partido tradicional de Arena. Nosotros vemos como un procurador para la defensa de los derechos humanos es hasta financista de un partido político tradicional. Entonces, si nosotros vemos esas instituciones, y no digamos ya la Sala de lo Constitucional, que también ha sido electa por los mismos diputados, y ellos dicen, bueno, esta institución es tuya, esta es tuya, la Corte de Cuentas, que es manipulada también por ellos, al final por eso es de que muchos casos de corrupción hasta la fecha no han enfrentado la justicia, y muchos de esos casos que están pendientes son responsables los actuales diputados que hasta van en reelección en estos momentos. Entonces, de verdad no es justo si alguien en el mercado le pasa y se roba algo, lo van a meter preso, lo van a enjuiciar, pero ¿por qué no pasa eso con los expresidentes que han robado millones en este país? Por eso es de que nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos que trabajar, porque es lo que las personas han pedido en el territorio, trabajar para que las personas que han cometido casos de corrupción enfrenten la justicia y que no se vuelva a repetir lo mismo. Y por eso es de que podemos reformar la ley secundaria. De hecho, hasta hay una reforma constitucional que obviamente nos va a llevar más de un periodo legislativo, pero dentro de la Constitución nosotros podemos reformar que la elección de magistrados de la Corte de Cuentas ya no sea por mayoría simple, sino que por mayoría calificada.
modificada. Además, dentro de la ley secundaria y el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, podemos regular el proceso de elección de estos funcionarios de segundo grado, donde promovamos una mayor participación de la ciudadanía de manera efectiva, de la academia y también de sociedad civil. Además, garantizar de que sea un proceso transparente, donde se elijan perfiles idóneos y también, lo más importante, sin repartos partidarios, porque la justicia, como el presidente recientemente también lo dijo, la justicia se debe de aplicar a todos por igual. Eso es lo que hace a un país, pues, que sea bueno. Dania, estamos a días, a horas prácticamente de este proceso electoral, un trabajo intenso de campo el que usted ha realizado. ¿Cómo se siente cuando faltan pocas horas, sobre todo en un departamento como San Salvador, donde hemos, con tanto movimiento, tanto candidato, todo este trabajo y todas estas propuestas de los diferentes candidatos? Bueno, la verdad es que estoy bastante satisfecha. Ha sido una campaña bastante orgánica, una campaña que las personas se han apropiado de este proyecto. Obviamente nosotros liderando pues nuestras candidaturas. Sin embargo, creo que es el clamor de la población, el clamor porque se llegue el 28 de febrero. Yo estoy muy ansiosa y lo espero de verdad. Sin embargo, hay personas que creo en esas comunidades con las que hemos platicado que lo esperan mucho más que nosotros, porque de verdad estamos listos para transformar este país. Yo siempre les he dicho que no vamos a esperar el 1 de mayo para empezar a trabajar. Nosotros ya empezamos a trabajar en las comunidades. Obviamente el tema del recurso es una limitante, pero nosotros estamos bastante conscientes que el 1 de mayo nosotros ya tenemos una agenda de casos específicos que nosotros vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa. Dania, usted comenzó desde los 16 años, sí, preocupada por la sociedad de nuestro país. ¿Por qué Nuevas Ideas? Bueno, porque los partidos políticos tradicionales nunca me representaron. Yo estaba en la universidad y siempre veíamos temas políticos porque nuestra organización se encargaba de eso, de promover la participación política de los jóvenes. Obviamente la política es más amplia, no se limita a la política partidaria, pero en mi caso siempre tuve esa intención, pero veía para un lado corrupción, veía para el otro corrupción. Eso han sido los partidos políticos tradicionales y por eso no me veía representada. Cuando Nayib Bukele dio ese salto, cuando se salió de ese partido corrupto, pues yo lo que vi en Nayib Bukele fue un líder con una visión de país, un líder que de verdad podía hacer las cosas en este país únicamente con voluntad política y hasta la fecha lo ha demostrado. Él siendo alcalde, de verdad, yo me inspiré bastante por las cosas que hizo y decidí sumarme en aquel momento al movimiento de Nuevas Ideas y pues luego al partido político porque sí me sentía representada, porque sí me siento representada por los valores, por los principios de este partido y que de hecho, este partido ha abierto la oportunidad a muchos jóvenes. Creo que en los partidos políticos tradicionales hubiese cometido un error porque nunca hubiese tenido la oportunidad de participar. Ahora en Nuevas Ideas, más del 80% de los candidatos dentro de las planillas de Nuevas Ideas somos jóvenes. Y yo me siento sumamente orgullosa de eso porque vamos a hacer esa voz dentro de la Asamblea Legislativa, esa voz que nunca tuvimos de cuando yo viajaba a otros países con esas becas. Mi mayor tristeza era volver al país y saber que nadie iba a escuchar esas propuestas innovadoras que traíamos de afuera. Entonces, eso va a cambiar totalmente. Estoy completamente segura que la renovación política a este país ha llegado. Estamos a pocos días de que eso suceda. Y la renovación política no únicamente tiene que ver, porque estoy joven, porque soy la más joven, sino porque también soy una joven profesional preparada con experiencia y sobre todo que tengo esa voluntad política para trabajar de la mano con el presidente Nayib Bukele y transformar juntos este país con ustedes. Muchas gracias, Dania, por haber estado en la entrevista M. Gracias a ti, Marisol. Gracias. In this carousel of life, we going round and round. And you gotta be ready for the get up or the get down. It might slip you up, it might fill your cup. It can give it all or take it all.